Vamos a ver el proceso para montar un entorno on-premise en nuestra máquina con las 3 capas necesarias para poder trabajar con Business Central. Esas 3 capas, recordamos que son la capa de SQL, es decir, la capa de base de datos, la capa de servicio, que es la que responde a las peticiones de los clientes de Business Central, y la capa de cliente, que desde la versión 15 es única y exclusivamente un cliente web, no existe cliente de escritorio. Además de que también es posible acceder por medio de los clientes de aplicaciones móviles o tablet. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la web de Microsoft, a buscar la versión que nos interesa, la CEU que nos interese, y en esa web tenemos un enlace de descarga que nos lleva a este sitio, a esta web, donde tenemos un botón de descarga. Si le damos al botón, lo que veremos es que nos aparecen para elegir cuál es la localización que nos interesa. Esta localización no se refiere exclusivamente al idioma de la aplicación, porque de hecho todas traen todos los idiomas, sino que realmente lo que estamos haciendo referencia es a la localización funcional de la aplicación. Es decir, si yo selecciono, como he hecho, la versión ES, es decir, la versión de España, lo que estoy seleccionando es la versión de Business Central que incluye toda la funcionalidad necesaria para trabajar con la regulación española. Es decir, todos los temas fiscales relacionados con España, el IVA, los temas, por ejemplo, de IVA intracomunitario, el módulo de cartera, que es un módulo que se desarrolló específicamente para la versión española, para la localización española, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta eso, que si quisiéramos trabajar con una localización, con una empresa cuya regulación legal es de otro país, por ejemplo, en este caso la francesa, tendríamos que seleccionar otra versión de Business Central distinto, ya que los desarrollos que van a incluir esa versión van a ser distintos. La versión base, digamos, que no tiene ninguna localización, entre comillas, aplicada, es la versión W1. Esta versión es la versión base, como digo, sobre la cual se han ido montando las distintas localizaciones de los distintos países para los que se ha liberado Business Central. Una vez que le damos a descargar, se nos descarga un fichero zip que descomprimido viene a incluir esto de aquí. Una estructura de carpetas muy similar a la que suele haber en un DVD de instalación de cualquier programa, porque de hecho es la filosofía de este archivo, es incluir todo lo necesario para poder tener una imagen que se incluya en un DVD de instalación. Y una vez que tenemos esto, por tanto, si lo que queremos es montar la aplicación en esta máquina o las capas, lo que hacemos es lanzar el setup. Este setup nos lanza un instante de instalación donde, tras los términos de licencia y tal, nos empiezan a salir distintos asistentes. En este primer asistente nos pregunta si lo que queremos es tener una versión de prueba gratuita, lo cual lo que nos hace es permitirnos crear una cuenta en Business Central on Cloud. La segunda opción nos permite obtener la aplicación de Business Central en la tienda de aplicaciones de Windows 10, lo cual podríamos hacer directamente yendo a la tienda de aplicaciones y buscando la aplicación. Y finalmente la tercera opción nos da las opciones de instalación avanzada. Si pinchamos en ella, nos salen dos opciones, que son instalar una demostración, donde haríamos una instalación completa, pero sin personalizar ninguno de los parámetros, o seleccionar una opción de instalación un poco más avanzada, un poco más personalizada. Si entramos en esta segunda, aquí ya sí podemos elegir si queremos instalar solo la parte de cliente, es decir, el servidor web y todo lo relacionado, si queremos instalar la capa de servidor, si queremos instalar lo necesario para trabajar en un entorno de desarrollo, o finalmente si queremos personalizar esta instalación. Si le damos a esta última opción, se nos abre el árbol con todas las opciones que podemos seleccionar para instalar. La primera opción es instalar el complemento de AL, es decir, el complemento de Visual Studio Code que nos permite programar en AL para Business Central. Realmente, aunque no lo seleccionáramos, en el propio Visual Studio Code podemos acceder al complemento de AL Language buscando en la tienda de complementos de Visual Studio Code. Por lo que realmente, bueno, está bien si no queremos tener que estar buscando y queremos tener la certeza de que la versión del complemento de AL Language es la adecuada para esta versión de Business Central, pero realmente no es necesario instalarla por aquí. Podemos instalar la herramienta de administración del servidor de Business Central, que realmente lo que nos hace es instalar un complemento para la consola de Microsoft Windows. Este complemento nos va a permitir administrar todos los parámetros del servicio de Business Central de manera muy pormenorizada. Podemos indicar si queremos instalar el servidor de Business Central, es decir, si esta máquina va a ser la que va a albergar
el servicio de Business Central que va a hacer de intermediario entre los clientes y la base de datos, es decir, es quien va a atender las consultas o las peticiones de los clientes de Business Central y va a procesar los datos que obtenga basándose en esas consultas, pues va a ser quien procese y genere los resultados de SQL Server, de los datos que vengan de SQL Server. Podemos instalar los componentes de base de datos de SQL Server. Esto realmente lo que hace es que si tenemos un SQL Server montado en esta máquina, o no, bueno, o en otra máquina, pero queremos instalarle los complementos necesarios para que ese SQL Server quede configurado para ser usado contra Business Central, pues esta opción automáticamente, digamos que configura lo necesario para que SQL Server quede operativo para ser usado con Business Central. No es que se instale SQL Server. Sí es cierto que el programa de instalación, si detecta que no tenemos SQL Server instalado o que la instancia que hemos indicado durante la instalación no existe, él va a proponer instalar un SQL Server Express con las limitaciones que tiene, pero no estamos indicando específicamente que queremos instalar SQL Server. Podemos instalar el complemento de Microsoft Outlook que mapea ciertas entidades entre Outlook y Business Central. Podemos instalar el sistema de captura de datos automatizado, el famoso ADCS, que es un sistema para captura de datos en sistemas de gestión de almacén avanzado. No vamos a entrar en eso. Y finalmente podemos instalar los componentes de servidor web, de manera que este equipo sí va a responder las peticiones, ya sean de cliente web, ya sean de aplicación móvil, en el caso de que, claro, esté publicado el servicio por HTTPS, ¿vale? Al exterior. De momento, en esta máquina lo que voy a hacer es montar solo la herramienta de administración del servidor, el propio servidor y los componentes del servidor web. La base de datos ya la tenía montada, por lo que no hace falta decirle que me la restauren y la monte ni nada. Si le damos a siguiente, lo que tenemos son los distintos parámetros de configuración necesarios para que funcionen las distintas capas de Business Central. Aquí sí podemos personalizar, aquí sí podemos decir qué nombre tiene el equipo servidor, cómo se va a llamar la instancia, con qué usuario va a correr el servicio de Business Central, con qué puertos van a funcionar cada una de las características de Business Central, pues el puerto de administración, el puerto con el que se van a conectar los clientes, el puerto para los web service de tipo SOAP, de tipo data, el puerto por el que nos vamos a conectar los desarrolladores desde el entorno de desarrollo, desde Visual Studio Code, etcétera, etcétera. Más adelante también podemos indicar con qué servidor de SQL queremos conectarnos, con qué instancia, qué nombre tiene la base de datos con la que queremos conectar el servicio, con qué puerto se va a publicar el cliente web, si por lo que fuera necesitáramos que no fuera el 8080, que fuera, yo qué sé, el 8084, pues podríamos indicarlo aquí sin ningún problema, por temas de seguridad, por temas de otro tipo, de que haya alguna incompatibilidad con otra aplicación web de esta máquina, lo que sea necesario. Y finalmente, si hemos seleccionado instalar el servidor de ayuda, pues 3/4 de lo mismo. Podemos indicar el servidor y podemos indicar por qué puerto se va a publicar ese servidor de ayuda. Si le damos a aplicar, a continuación ya lo que hace es lanzar la instalación de los componentes seleccionados en los pasos anteriores. En este momento está instalando los requisitos previos de IIS para el servidor web, luego instalará el servidor en sí y luego instalará la herramienta de administración. Como en este caso no hemos seleccionado que instale SQL ni la base de datos ni nada de eso, pues no va a hacer ninguna operación de ese tipo. Una vez haya terminado la instalación de los componentes que habíamos seleccionado previamente, con la configuración que habíamos elegido, nos aparece esta ventana final donde nos dice que la modificación o la instalación se ha completado correctamente. Si esto es así y ha ido todo correctamente, pues en el navegador efectivamente ya tenemos el cliente de Business Central respondiendo a la URL que hemos definido. En este caso el localhost, que es nuestra máquina, 8080 el puerto que habíamos definido como puerto de servicio de cliente de la aplicación web y el nombre de la instancia que es BC150 por defecto. Ya tenemos una versión instalada completa, on-premise, os recuerdo, y ya podemos acceder a toda la funcionalidad que tiene Business Central en activo. Podemos ver los clientes, podemos ver los productos, podemos ver las ventas y las compras, etcétera, etcétera.